Pues bienvenidos todos a esta nueva charla de Maski Online. Y hoy tenemos a Guiomar, que ya es pues tanto a nivel físico, o sea que Guio existe, os lo prometo. Ella ha estado, pues lleva viniendo bastante tiempo, no sé, entre 2 y 3 años. 3 años. 3 años. El tiempo pasa rápido. Sí. Y bueno, cada mes viene con una propuesta y bueno, son charlas muy interesantes que siempre nos aportan, y lo que para mí siempre, lo que me apasiona de estas charlas es que es algo que llega más a tu día, a tu práctica. O sea, que no es himno, sino que lo puedes poner a practicar pues ese mismo día cuando empiezas a encontrarte con gente, ¿no? Sí. Y bueno, pues darle un poco paso a la palabra a ella, y si tenéis después preguntas, yo os diría de escribir en el chat y luego pues al final pues las podemos responder. O si tú, Guio, que tú te manejas muy bien, si tú las quieres ir respondiendo a la vez, pues como tú quieras. Si no, yo te hago un poco al final, porque a veces hay muchas, yo te hago un poco el trabajo de ir pasándotelas, ¿vale? Vale. Sí, deciros también que estoy grabando la charla y la subiré luego a mi canal de YouTube para que lo tengáis en cuenta. Y eso, hacer las preguntas que queráis, voy a contestar las que pueda, lo hacemos por chat, lo hacéis por chat. Y luego voy a hacer el ejercicio, vamos a hacerlo todos, así que si tenéis papel y boli, no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en la parte final, pero si tenéis papel y boli ya podéis tenerlo allí por si os ocurre alguna cosa que apuntar para hacer la proyección luego. Y al final del todo sí que abriré un poco abriremos la vista para que todos podáis preguntar directamente y no por chat si tenéis cualquier duda de cómo se hace el ejercicio de proyecciones, ¿no? De cómo lo hago yo, que es un poco diferente a lo que hay por ahí porque, como veréis, yo lo baso en lo importante para mí del ejercicio de proyecciones son los talentos, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación, empezar lo que es ya la charla propiamente dicha. Proyecciones. Proyecciones es un término que yo creo que la mayoría de gente ya conoce, ¿no? Por lo menos la mayoría que está metida en estas cosas, ¿no? En el desarrollo personal y en mirarse un poco más profundamente. De hecho, para mí las proyecciones fue el primer contacto casi que tuve con una herramienta que me fue muy, muy útil para mi propio desarrollo personal. O sea, yo la primera vez que escucho hablar de esto es en el máster que hice después de la carrera. Y la forma en que me lo enseñaron era muy, muy vaga y muy, muy simple, pero me llamó mucho la atención y empecé a practicarlo muy a menudo, las proyecciones. Entonces lo usaba todo el rato, es decir, todo el rato y miraba a ver qué estaba proyectando sobre la otra persona. A ver, no a todas horas, evidentemente, sino cuando surgía una situación en la que yo me sentía contrariada por lo que fuera y no me podía volver a colocar en mí misma, no podía volver a mí fácilmente. Entonces, como forma de poder volver a mí y aquietar la mente, las proyecciones me fueron muy, muy útiles. Son muy prácticas para recoger tu energía, recuperarla y volver a tenerla tú. Y además se pueden ver los talentos. Entonces, en realidad es una herramienta brutal que si se utiliza bien, te sirve tantísimo para tu desarrollo personal y no tiene tanto que ver con el raciocinio, que a pesar de que se usa la mente para analizarlo, sino con el hecho de verte a ti mismo. Eso es lo importante de las proyecciones, que tú te veas a ti mismo, que tú tengas esa sensación de cómo tu energía hace ¡fu! Vuelve a ti. ¿Por qué? Porque cuando proyectamos es porque vemos el mundo en términos de buenos y malos, estamos criticando o polaridades. Entonces, desde allí siempre hay un culpable. Ese culpable puede ser de algo bueno o de algo malo, o el culpable puede ser tú cuando te ves desde fuera. Y siempre que veas un culpable o que veas a alguien diferente, lo que está sucediendo es que tú no estás en ti, sino que la mitad de ti la has tirado fuera porque no sabes sostenerla. Entonces, lo que sucede es esto, que debido al mecanismo del ego, que se vivencia en polaridades,
en vez de integrado, como sería desde el ser, vamos generando proyecciones todo el rato y nos vamos relacionando en base a esas proyecciones. Entonces, por ejemplo, si tengo un grupo de amigas y cada una la tengo categorizada porque son mis amigas y yo ya sé cómo son, pues una es la que cuento con ella para montar la fiesta, la otra es cuando necesito un consejo, la otra cuando necesito que alguien me lleve a no sé dónde, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi grupo de amigas, que lo mismo hacemos con todo el mundo, o sea, con los hijos, con parejas, en el trabajo, con jefes, con clientes, estamos todo el rato categorizando a las personas, estamos todo el rato proyectando una parte nuestra sobre esa persona y además luego nos relacionamos con esa parte nuestra y lo que hacemos es, en vez de asumirlo como propio, lo que hacemos es seguimos reforzando esa separación. Es decir, acabamos cristalizando y fijando a las personas en ese rol. Entonces, mi amiga, la que es genial para montar fiestas, nunca puedo contar con ella para que me lleve a no sé dónde cuando necesito un favor, pero es genial para montar fiestas. Ya la tengo fichada en ese rol. Entonces, lo que sucede es que debido a la forma en que funciona la mente, no solo proyectamos aspectos nuestros, sino que encima, al hacerlo, fijamos a los demás en un rol. Y esa persona no tiene la libertad ni la creatividad para ser él mismo delante de mí. Y viceversa, porque si yo he proyectado una parte de mí, el otro va a hacer lo mismo, yo estoy fijada en el rol del otro y nos quedamos ahí fijos en formas de funcionar. Como podéis ver, esto nos sirve más que para, al final, tener entuertos y relacionarte contigo, pero externamente en vez de internamente. Entonces, de esta manera, a través de las proyecciones, nos da seguridad el mundo y la vida, pero vamos creando conflictos, vamos creando desencuentros, desilusiones, decepciones, traiciones. Todo eso viene porque estamos proyectando sobre los demás aspectos nuestros en vez de recoger toda nuestra energía, volver a ti y desde allí ser capaz de percibir al otro tal y como es. ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Pues cuando estás en ti y cuando estás conectado con tus talentos, porque en tu energía no está afuera, inspiras desde lo mejor de ti lo mejor del otro. Y entonces desde allí puedes ver desde el ser del otro. Y nos relacionaríamos de forma creativa, intercambiando mucha información y energía, pero sin condicionarnos, sin limitarnos, sin alienarnos, sin expectativas mutuas. Entonces, por eso digo que las proyecciones para mí es lo más brutal a la hora de, como ejercicio, para realmente conectar contigo, recoger toda tu energía, volver a ti y desde allí crear un mundo nuevo, un mundo diferente, no este mundo de peleas y de luchas y de desencuentros y de carencias y de tú me tienes que suplir mis carencias, pero no puedo. Y todas esas historias que nos metemos, ¿no? Entonces, el tema de las proyecciones consiste en algo tan sencillo como simplemente ver qué estás proyectando en el otro, ¿no? O sea, qué estás opinando sobre la otra persona. Pero no es tan fácil como simplemente pensar en lo primero, porque, por ejemplo, yo puedo ver un asesino en serie y pensar que esa persona es lo más horrible del mundo, es horroroso y que yo no puedo ser algo así porque yo no soy una asesina en serie, ni soy horrible, ni soy horrorosa o un pedófilo o algo así, ¿no? Entonces nos podemos alterar mucho por este tipo de cosas y no hay forma de entender que estamos proyectando, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ego se defiende precisamente de aceptar que eso que yo estoy proyectando fuera también forma parte de mí. Evidentemente no en la misma manera, es decir, si tú rechazas un asesino en serie, no significa que tú eres un asesino en serie, pero ya veremos que hay que ir desglosando un poco qué es esa crítica, esa proyección que tú estás haciendo, porque vivimos en sociedad, estamos condicionados culturalmente y las etiquetas que ponemos sobre otros
además de cristalizarlo en un rol rígido que no te permite ver al otro como es ni comportarte tú como eres, lo que consigue es... ay, se me ha ido el santo al cielo. Lo que se consigue así es, además de rigidizarlo, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, el tema es que cuando estamos fuera de nosotros, y se me ha ido el santo al cielo porque me he salido de mí, porque me he metido en la película que yo me estaba proyectando, imaginando, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, abandonaros a vosotros mismos es lo peor que nos ha pasado, y nos pasa siempre, ¿no? El no estar en nosotros. Por ejemplo, cuando estás conduciendo y te sales de ti y no sabes cómo has llegado al sitio, ¿no? O sea, todo el tiempo que estás fuera de ti, estás repitiendo una realidad que es de pasado. Y aquí voy a meter un inciso astrológico. Tenemos el solsticio de verano dentro de unas horas, tenemos luego un eclipse solar que no se va a ver desde estas latitudes, pero todo ello es un punto muy importante de este año que ya estamos viendo que es un año muy importante en la evolución de la humanidad. Y este eclipse se da en Cáncer, en el eje Cáncer-Capricornio, y a lo que nos invita básicamente es a soltar las películas del pasado, a soltar los dramas del pasado, a soltar el dolor del pasado, a soltar los miedos del pasado. Y para soltarlos los tenemos que ver. Entonces es muy fácil que en estos días pasados, futuros, se nos activen muchas emotividades, muchas emociones, y es muy fácil que caigamos en este hábito de proyectar fuera la culpa de cómo nos estamos sintiendo. Yo me siento así porque fulanito, menganito, porque pasa esta circunstancia y esta es la circunstancia que a mí me hace sentir así. Entonces aquí es donde va muy bien el trabajo de las proyecciones y entender que nada de lo que está fuera es ajeno a ti, sino todo lo contrario. Todo lo que tú ves fuera está creado por ti. Y esto nos cuesta, sobre todo veo mucho que en las relaciones más íntimas es muy difícil comprender que lo que tú estás percibiendo en el otro lo estás creando tú. Eso siempre es así, ¿no? Hay un clásico, por ejemplo, en las mujeres que es que mi marido no comunica, mi marido no habla. Dice, pero yo hablo todo el rato, yo no paro de comunicar, yo soy muy charraora, pero es que él no habla, él es un cerrado, él es un... ¿Vale? Y esto pasa muchísimo. Entonces, el tema es que ahí estás proyectando. Entonces, si sigues alimentando esa proyección de que mi marido es cerrado y es cerrado y es cerrado y es cerrado, pues al final el hombre se quedará cristalizado y fijo en ese rol al que le has adjudicado. Pero es una proyección tuya y la que está cerrada eres tú. No de la misma manera, porque lo que estaba diciendo antes, que proyectamos con palabras que están definidas por la cultura, ¿no? Entonces, cuando mi marido no comunica conmigo, es porque es un cerrado. Y eso es lo que se supone culturalmente que es así, ¿no? O cuando mi jefe me hace quedarme más horas de la cuenta, pues es un abusón, porque ahora está de moda decir que lo del bullying y que te abusan, ¿no? Pues, pero no, para cada persona es diferente. Por eso luego veremos más adelante, cuando veamos las proyecciones, hay que tirar del hilo. O sea, una cosa es la palabra que utilizamos para criticar al otro y otra cosa es lo que realmente esa palabra significa o representa para ti de manera más íntima, más profunda, ¿no? Y eso es ahí es donde queremos llegar para empezar a analizar las proyecciones, ¿no? También quería decir que al ego inmaduro le cuesta mucho hacer el trabajo de proyecciones, porque se quiere resistir a toda costa de identificarse con aquello que se cree que es negativo, que es malo. Entonces, incluso con el mejor de las intenciones, tú puedes decir, no, pero yo quiero aprender a ver mis proyecciones y yo quiero crecer y yo quiero ser mejor. Incluso entonces es muy fácil que el ego aparezca ¿sabes? Resistiéndose y como que intentas verlo y no puedes verlo, ¿no? Entonces, por eso yo lo que he planteado siempre es
en vez de quedarte simplemente en el trabajo de buscar las proyecciones, que al fin y al cabo puede parecer un poco como un castigo, es encontrar que detrás de eso están tus talentos. ¿Por qué? Porque cuando tú recuperas tu energía, estás recuperando la totalidad de tu alma. Y cuando eso lo haces, pasan dos cosas. Que esa cualidad que tú proyectabas fuera y que muchas veces has hecho inconscientemente, de repente, cuando lo tienes integrado en ti, tú puedes empezar a manejar esa cualidad y entenderla y apagarla cuando te da la gana. Pero es que además puedes activar el talento que hay implícito cuando tú integras ambos lados. Por ejemplo, si yo veo que mi marido es un cerrado, pero yo digo, no, yo hablo mucho y estoy abierta y comunico, pero claro, yo a lo mejor estoy encarnando la polaridad de la conexión hacia afuera, pero mi conexión conmigo mismo y hacia adentro y hacia arriba no existe, pero la estoy proyectando fuera, pero no me atrevo a asumirla porque identifico esa conexión quizá más vertical con uno mismo, con su ser superior, como egoísmo. Y siendo mujer, por ejemplo, culturalmente, pongo este ejemplo porque es súper frecuente, siendo mujer, yo no puedo ser egoísta. Como mujer, yo tengo que estar conectada con todo el mundo. Y esto es lo clásico, yo tengo que estar pendiente de mis hijos, pendiente de tal, pendiente de cual, pero lo que estoy haciendo es estar totalmente fuera de mí. Estoy conectada con el exterior, pero desconectadísima de mi interior. Y por eso veo a mi pareja desconectada, cuando él lo que está es conectado más con su ser superior y desconectado de su exterior. ¿Se ve? Y aquí entramos en otra cosa que pasa mucho en las parejas, que es el tema de las polarizaciones en esas proyecciones, ¿no? Y os voy a poner el ejemplo de Barbie Ken o los arquetipos de Barbie Ken, donde se ve muy claro esto. Entonces, imaginaros una Barbie, ¿no? Una mujer ahí como muy, muy sexy ella, que se pone tetas, que se arregla la cara, que se maquilla, va a la peluquería, súper mona, y se pone ropa súper guay y tal. Y cada vez se va polarizando más en su parte más femenina, ¿no? Más frágil también, ¿no? Entonces, toda la parte masculina, asertiva, agresiva de ella, lo proyecta, por ejemplo, sobre su pareja, que hace de Ken, ¿no? Y el tío, pues cada vez más cachas, más gimnasio, más brazos, más cuadrado. Pero claro, en el fondo, si están juntos, ambos tienen ambos rasgos. Pero ella está negando su parte masculina porque esa parte masculina la asocia con agresividad o con cierre, por ejemplo, y él está negando su parte femenina porque está mal visto que un hombre sea más femenino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si seguimos en pareja, si seguimos polarizándonos en roles y no recogiendo nuestras proyecciones y no haciéndonos cargo de lo que el otro nos está reflejando, tanto bueno como malo, lo que va a suceder es que esa relación al final se rompe, porque solo se puede estirar hasta tal punto la polaridad. Entonces, siempre en relaciones de pareja nos vamos a encontrar que siempre nos juntamos con personas que representan talentos nuestros positivos, estamos proyectando cualidades positivas sobre esa persona. Entonces, por ejemplo, si esta Barbie del ejemplo tiene a su Ken supercachas en el gimnasio y que tiene una empresa que ha montado que mira qué bien le va, ella tiene ese talento. Pero si no se lo reconoce, al final se apaga la mitad de lo que es ella. Y eso siempre va a llevar a la infelicidad. Y por mucho que él represente esa otra parte y que así se establezca una suerte de equilibrio entre ambos, al final, y con la que está cayendo hoy en día, eso ya no se sostiene. Antiguamente se sostenía mejor, pero hoy ya no se sostiene. Tú no puedes negar una parte de ti porque te vas a sentir fatal. Entonces, es interesante hacerse con las proyecciones y ver que realmente en lo que criticas y admiras en el otro, esas cosas son tuyas, ¿vale? Y lo que quiero explicaros hoy es cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para eso, si de repente durante toda la charla se os ocurre a alguien que queréis criticar,
o a alguien que queréis admirar, escribir ese nombre de la persona para vosotros y escribir las cosas que criticáis de esa persona o que admiráis de esa persona, ¿vale? Porque luego al final vamos a hacer un ejercicio con eso. Así que si se os van ocurriendo cositas, podéis empezar a escribirlo ya para vosotros. Entonces, lo dicho, en las relaciones es donde más claro se ve el tema de las proyecciones, o por lo menos es donde más claro se ve desde fuera el tema de las proyecciones, porque cuando estás metido en ello no eres consciente, ¿no? Dicho esto, voy a volver un poco a la astrología porque estamos en un momento con este eclipse, solsticio, final de mes entra Marte en Aries. Hice un podcast hace una semana sobre la alquimia personal que va un poco de esto, pero para los que no lo habéis escuchado, por cierto está en Spotify, iVoox y Apple Podcast, en Vivir desde el Ser. Y en ese podcast hablo de la alquimia personal, que es lo que está muy candente ahora, ¿no? Que es justamente equilibrar o conectar ese masculino con el femenino y ese femenino con el masculino. O sea, recoger las proyecciones que tú has hecho, que tú haces sobre tu pareja, sobre tus exparejas, hacerte consciente de qué rasgos son los que has atribuido a otros sin darte cuenta de que son tuyos, ¿vale? En concreto, con esta configuración astrológica que hay ahora, es un momento muy bonito del despertar de lo divino masculino. Entonces, Marte va a entrar en Aries, que Aries es su signo. Cuando Marte entre en Aries va a entrar con fuerza. Entonces es como darle leña al fuego, ¿no? O sea, digamos, lo masculino se va a aumentar. No es novedad que Marte entre en Aries porque ha entrado más veces, pero lo está haciendo en el contexto de ahora, ¿no? Lo va a hacer en el contexto de ahora, que es muy especial, ¿no? Y lo que va a frenar a ese Marte en Aries, a ese divino masculino que se está despertando y que se acaba de purificar desde hace unos meses, es los patrones antiguos de lo femenino. Por ejemplo, lo que es la vulnerabilidad mal entendida, que es el victimismo, que es la preocupación, los miedos, preocupación excesiva, la sobreprotección por terror y por inseguridades. Toda esta parte femenina, que es muy del patriarcado, es lo que va a frenar la subida o va a retener, o no frenar del todo, pero sí como castrar un poco, taponar un poco el surgir de este divino masculino, tanto visto desde yo mujer, tú hombre, como por supuesto desde nuestra propia alquimia interna. Es decir, son tus propios miedos, tus propias inseguridades las que van a dificultar la expresión de tu lado masculino más asertivo, más directivo y más capaz de crear cosas en el mundo, ¿no? Entonces es un momento muy bueno para trabajar las proyecciones y sobre todo las proyecciones en pareja, porque ahí es donde más proyectamos esos lados, ¿no? Entonces, como iba diciendo, cuando en este Barbie y Ken que tenemos aquí, si Barbie de repente empieza a darse cuenta de que lo que está viendo en Ken tiene mucho que ver con ella también, ¿no? Si admira a Ken porque está, no sé, es muy exitoso en sus negocios, o si le parece que es un poco bruto, ¿vale? Esos rasgos, esas cualidades son de ella. Si ella asimila eso, si ella es capaz de realmente sentir cómo eso son cualidades suyas, ella puede dar un salto de conciencia, ella puede integrar su alma y puede activar sus talentos y automáticamente va a permitir que eso le suceda a él también. Porque si tenemos al otro sujeto con nuestro juicio, y juicios estamos haciendo a todas horas. Cualquier cosa que no sea aceptar la perfección del otro en el momento en que lo estás viendo, en el momento presente, cualquier otra cosa es un juicio. Entonces, ¿cuántas veces estamos realmente aceptando la perfección del otro en el momento presente? Me temo que pocas. O sea, todo lo demás es juicio. Bueno, sí, me gusta, pero siempre hay condiciones, ¿no? Bueno, ya es ideal,
pero todavía no llega, pero todavía no, ¿vale? Siempre estamos con los peros, con las condiciones, con las expectativas. Si yo tengo una expectativa, es que para mí el momento presente no lo estoy aceptando, no es válido, entonces no estoy en el momento presente, entonces no estoy abierta, entonces estoy proyectando. ¿Se entiende? Y lo que queremos es dejar de proyectar para recoger la energía, para estar en uno mismo, en el momento presente, aceptando lo que hay e integrando todo lo que eres tú. ¿Vale? Por cierto, antes de que se me olvide, volviendo al divino masculino, os podéis encontrar que, y aquí para las mujeres especialmente, vuestro lado más macarra, agresivo, cabrón, hijo puta, puede salir estos días y eso está muy bien. ¿Vale? Eso está muy bien. Y para los hombres, vuestro lado más inseguro, con más miedos, con qué hago, dónde me coloco, no sé dónde, no sé cómo ponerme, no sé a qué aferrarme, se me desmonta todo. Eso también puede estar saliendo, que es la parte más femenina. Entonces, a los hombres está bien que os pase eso y a las mujeres igual, ¿no? O sea, si os sale vuestro lado más macarra, abrazarlo porque es necesario, es parte de lo que está subiendo ahora, ¿no? Y es preferible que salga esta parte masculina agresiva o macarra en exceso que no que se quede justo por debajo del punto medio, ¿no? Porque si vamos al otro extremo, o sea, si estamos aquí divididos en polaridades y tenemos nuestro lado femenino más identificado con las emociones y tal, y el cuidado y la protección y la sensibilidad y la fragilidad y tal, y luego el lado masculino más agresivo, no sé si habéis escuchado el grito que había ahí fuera, más agresivo, más tosco. Si no cruzamos el punto medio, es mental. O sea, tú no puedes llegar al punto medio integrado y la asertividad desde lo mental. Tienes que realmente sentir en ti el otro extremo. Y eso puede ser viendo tus proyecciones o puede ser perdiendo el control y yéndote al otro extremo. Los hombres llorando y teniendo miedo, las mujeres volviéndose macarras. Y eso es perfecto, ¿vale? Así que tenerlo bien claro. Por favor, sed macarras y no os cortéis, ¿no? Más cositas. Cuando proyectamos, estamos proyectando la mitad de lo que somos. Estamos dejando de ver rasgos que son nuestros, que creemos que no pueden ser aceptados en la sociedad, que si los encarnamos, ya sean porque son geniales o todo lo contrario, no nos van a aceptar, ¿no? O sea, una forma muy fácil de ver las proyecciones es todo lo que admiras en la otra persona, en otra gente. Entonces, todo lo que admiras en tu pareja, en tu jefe, en alguien en la televisión, antes hablamos de Joe Dispenza, de un orador, me da igual, todo lo que admires en alguien, un artista, quien sea, todo eso que tú admiras en otra persona es un talento que tienes tú. ¿Vale? Todo, no hay excepción, proyectamos todo. No puedes ver un talento en otro que no tenga algo que ver contigo, hasta que no estés muy colocado en el ser y de repente empiezas a verlo y entonces la energía se transfiere y acabas adquiriendo el talento también. O sea que no puedes tener una vivencia de una realidad que no tiene que ver contigo. Es imposible. Todo lo que tú percibes en el mundo tiene que ver contigo. Ahora, lo que pasa es que tenemos una misma cosa, yo lo voy a percibir de una manera, el otro de otra, el otro de otra, porque cada uno está percibiendo una parte de sí mismo. ¿Vale? Entonces luego ahí también sucede la magia, pero bueno, esto ya me voy un poco de la olla. Si yo recojo todas mis proyecciones y veo lo mejor de mí mismo y activo lo mejor del otro, eso lo que permite es abrirnos a la vincularidad, es que lo mejor de todos fluye entre todos. Entonces, tenemos la capacidad de poder conectar con los talentos de todos y poder a demanda actuar con ellos. Esto es un potencial, no quiere decir que lo estemos haciendo, ¿no? Pero es un potencial, simplemente con la intención, a funcionar en un mundo donde todo el mundo fluya y se coordine de forma mágica, que se encuentre cuando se tiene que encontrar, que surjan las oportunidades cuando tienen que surgir. Y esto creo que ya muchos los estamos medio viviendo, ¿no?
de elevar la vibración hasta tal punto en donde vamos creando justo lo que hace falta para ayudar a los demás también a elevar la vibración y crear un mundo nuevo, ¿no? Entonces, para mí todo esto empieza con las proyecciones. Espero estar vendiendo este tema lo suficientemente bien como para que no os quepa duda de que queréis poner esto en práctica, pero ya. Entonces, cuando proyectas la mitad de lo que eres, todo pertenece al dominio de tu subconsciente. Es decir, no eres consciente y por tanto no hay ninguna manera de controlar ninguno de los dos rasgos. Es decir, tú estás proyectando una parte como diciendo, mira, esta persona, me acuerdo una vez, hacía mucho ciclismo de carretera y entrenábamos entre semana y pasamos por delante de una obra y te ves al típico tío grande, gordo, ahí espatarrado en la hora del almuerzo con una litrona de cerveza así, un bocata así, y ahí todo espatarrado se nos grita, ¡vagos, que sois unos vagos! ¿Vale? Entonces, si yo proyecto inconscientemente, yo no puedo integrar ambos lados. Entonces, hay veces que yo voy a ser un vago y proyecto la eficacia en el otro. Mira, este tío está trabajando demasiado. Me lo imagino a este hombre en la obra, ahí todo oriundo él, diciendo, fulanito se pasa a 3 pueblos trabajando y como trabaja tanto, nosotros vamos a tener que trabajar más, ¿no? Entonces, él no puede vivir a gusto su vaguedad, ¿no? O viceversa. A lo mejor es más eficaz en otras cosas, ¿no? Y está proyectando la parte más vaga fuera, ¿no? ¿Cuál es el talento? Por ejemplo, en este caso, y aquí os doy una pista de cómo funciona esto. Imaginaros que tengo este ejemplo, ¿no? Con el obrero y la proyección del vago o del supereficiente. Si yo combino las dos cualidades de ser vago, de ser supereficiente, ¿qué es lo que tengo? Tengo una persona que es capaz de trabajar la parte supereficiente con poco esfuerzo, la parte de vago. ¿Qué significa trabajar con poco esfuerzo? Pues para trabajar con poco esfuerzo tienes que disfrutar de lo que haces. Es decir, el talento aquí sería la capacidad de disfrute de tu trabajo, de tu labor, hacer desde el disfrute. Pero si yo proyecto la mitad del talento fuera, hay veces que lo voy a hacer al contrario sin darme cuenta. Y no voy a ser capaz de conectar conscientemente con esa capacidad de disfrute de mi trabajo. Sin embargo, si yo recojo mi proyección, no solamente activo el talento, puedo llegar a verlo si lo analizo un poco y si no lo analizo no pasa nada, sino que encima voy a ser consciente y voy a poder modular esa cualidad. ¿Vale? Y aquí os pongo un ejemplo mío. Me acuerdo hace ya años, me fui con mi padre y unos amigos a un restaurante de Calpe enfrente del mar, que hay como varios restaurantes y todos venden marisco. Entonces hay gente que está afuera que te pesca y te mete dentro, casi te obligan a consumir allí, ¿no? Y nos meten en unas mesitas muy pequeñitas y las mesas de al lado están muy cerquita y en la mesa de al lado hay un hombre que bastante alto, no particularmente delgado, con camiseta sin tirantes y unos cuantos pelillos por ahí danzando y un poco de greñas, ¿no? Entonces, el hombre no estaba haciendo nada, o sea, estaba con sus amigos en su mesa, tan normal como cualquier otra persona, pero de repente a mí, ¡clac!, me entra el juicio y me pone de los nervios, me pone de los nervios, yo, este tío tal, es que no lo aguanto, es que... Y el hombre no estaba haciendo nada, era todo yo con mis proyecciones, ¿no? Y ya cuando me hago consciente de lo que estaba haciendo, digo, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy proyectando aquí? ¿No? ¿Qué estoy viendo en este hombre? Y claro, yo no soy grande, alta, gorda, lo de greñas a lo mejor, pero lo otro no. Y yo decía, ¿pero qué hace este hombre que me molesta? Y yo veía, para mí, era percepción mía totalmente. Él estaba invadiendo el espacio de los demás. Objetivamente él no estaba haciendo eso. Yo estaba viviendo esa realidad. Entonces me paré y dije, bueno, ¿de qué manera yo invado el espacio de los demás? Y de repente me pegó así como ¡pum! Y eso es lo ideal, o sea, te tiene que pegar. Es como una especie de ¡ostras! Y me di cuenta que a todas horas yo invadía todo el rato. Yo llego a un sitio
y no lo puedo evitar, pero no sé cómo, siempre tengo cosas por todos lados. Entonces, aquí estoy en mi casa y tú dices, no, es que estás en tu casa, tienes que estar en tu casa, ya, vale, pero ¿estáis vosotros igual que yo en mi casa? O sea, fijaros, tengo una libreta, un bolígrafo, el teléfono, la tablet, el botellín de agua y el cacao, además del ordenador, por supuesto. Eso es solamente como, digamos, lo que yo necesito aquí ahora. Entonces, yo estoy todo el rato invadiendo el espacio. Y aquí porque ahora no hay nadie más, ¿no? Pero si me voy a casa de unos amigos hago lo mismo, si me voy al trabajo hago lo mismo, si me voy a tomar un café con los amigos hago lo mismo. Invado el espacio. Dices, oh, qué curioso. ¿Y en qué más maneras invado el espacio? Lo hago en más maneras. Invado o invadía sin querer el espacio de los demás psíquicamente, me metía en sus mentes, me metía en su energía. Y claro, no siempre eso es agradable. Como psicóloga que soy, pues en terapia funcionaba bastante bien, aunque dicho esto, hoy en día yo ya no lo hago porque o lo hago como mínimamente cuando realmente lo uso como herramienta, ¿no? Pero muy poco, pero en realidad no es algo positivo, estar metido en la mente del otro, sintiendo la energía del otro para ver cómo es la vida del otro, o sea, eso no tiene nada de bueno porque no estás en ti, estás en el otro. Entonces, si estoy en el otro y no estoy en mí, yo no voy a sacar lo mejor del otro, que son sus talentos, ¿verdad? Así que no hagamos eso, es un pringue y además te llenas de mierda emocional, o sea, no lo hagamos. En fin, total, que la proyección que yo hacía era esta, meterme en el espacio del otro, el espacio también psíquico del otro. ¿Y de qué manera? Luego viene la siguiente pregunta. ¿De qué manera yo no invado el espacio de los demás y quizás sí debería? ¿O de qué manera los demás invaden mi espacio realmente y quizá no debería dejarles? Entonces, cuando analizamos las proyecciones, lo que vamos a hacer es darles este tipo de vueltas a aquello que hemos proyectado, ¿no? De qué manera yo sí, o en qué momentos, ante qué personas, de qué manera yo no, o quizá debería, o como plantearte todas las maneras de ver esa cualidad. Entonces empecé a darme cuenta exactamente de cómo hacía yo con mi energía, cuándo invadía, cuándo no, cuándo me dejaba invadir, cuándo no. ¿Vale? Me dejaba invadir cuando llegaba alguna amiga y me vomitaba encima sus problemas. No era culpa de ella, soy yo que doy permiso para que me vomiten encima. Y yo sé que hay mucha gente que esto le pasa también. ¿Vale? Pues es parte de esta proyección. ¿Qué ocurre? Que cuando yo de repente lo veo, entonces me doy cuenta de esa cualidad en mí y a partir de ese momento he sido capaz de encender y apagar ese rasgo que antes yo pensaba, desde mi punto de vista, yo no invadía, los demás invaden y es muy malo. Entonces, invadir es malo, yo no puedo ser invasora. Luego me doy cuenta de que yo también invado, pero entonces soy capaz de modular y manejar ese talento de poder leer más allá de las personas, ¿no? De poder leer las energías también. Y eso lo hago ahora conscientemente gracias a que he sido capaz de integrar esa proyección, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre que veas las proyecciones, vas a integrar y activar talentos. Y espero que esto sea una de las mayores motivaciones para realmente poder hacer este trabajo, ¿no? Más cositas. Bueno, ¿tenemos alguna preguntita? Porque, a ver, creo que más o menos he cubierto casi todo. ¿Tenemos alguna preguntita por allí? No hay ninguna preguntita. Vale, entonces, lo dicho, proyectar es una herramienta brutal como modo de recoger tu energía y dejar de pirular en la cabeza. Como modo de hacerte con tus talentos, como modo de activar lo mejor en ti. O sea, a todos nos pasa que se nos pone a cocinar el ego cuando no sabemos encajar algo, cuando nos sucede algo y es como que de repente te rompe por dentro y no sabes cómo ubicarlo, de quién es la culpa, y nuestra cabeza y da vueltas y vueltas y vueltas y como que no te lo puedes quitar de encima, ¿vale? Entonces, lo dicho, una de las mejores herramientas para bajar a ti, porque cuando estás en la cabeza dándole vueltas es que tu alma se ha salido del cuerpo. Y si tu alma se sale del cuerpo, básicamente en esencia lo que ocurre es que tu cuerpo empieza a absorber energías densas que resuenan con esas pílulas mentales, con lo cual lo que estás haciendo es perpetuando y repitiendo el pasado y los mismos patrones de siempre, alimentándolos una y otra vez y al final creas una realidad en resonancia
con esas historias que tú estás alimentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo una amiga que de repente me cruza la neura y digo, es que me ha hecho algo que me ha traicionado o me va a traicionar y luego empiezo a darle vueltas y tal, y por qué y tal, y qué le he hecho, qué le he dicho, porque una amiga, un amigo, una pareja, quien sea, ¿no? ¿Qué le he dicho tal? Ahora está pensando mal de mí, no sé cuántos. Pues al final voy a llenarme de una energía densa, horrible, que va a terminar creando esa realidad por todos lados. Entonces, no nos interesa alimentar esas historias del pasado, lo que nos interesa es volver a nosotros, porque aquí vamos a estar con la mente en su sitio y activando nuestros talentos. Entonces, a todas luces, es mucho mejor el aprovechar para poder ver las proyecciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto de examinar nuestras proyecciones. Pues en primer lugar, lo que tenéis que hacer es empezar a escribir la crítica que tenéis de una persona, ¿no? Podéis coger una persona o incluso podéis hacer de varias personas en uno, o sea, eso da un poco igual, ¿no? Pero os invito a empezar a escribir lo que pensáis de alguien que lo tenéis un poco allí como que no sabéis ubicarlo, ¿no? O sea, esta persona me mosquea, me irrita, la tengo un poco cruzada. Escribirlo, hacerlo ahora. Poneros a escribir quién es esa persona o personas, quiénes son y qué cosas criticáis, pero hacerlo sin filtros, o sea, sacar vuestra mala leche, sacar la rabia y poner a escribir sin filtros toda la mierda que se os ocurra. Sacar la mierda sin filtros es muy sano. Y no os preocupéis por perder a gente, porque perderéis la gente que tenéis que perder y os quedáis con la gente que os tenéis que quedar. Ahora, si te tiras años y años y años haciendo eso, pues al final te vas a quedar con la gente que te vas a quedar o no, y tú mismo te autorregularás cuando te apetezca. Pero de entrada, acostumbrados a sacar sin filtros, a despotricar sin filtros, a insultar sin filtros. Idealmente se hace escrito. A ver, en un momento dado, si con la que está cayendo energéticamente, si estos días, como he dicho antes, perdéis el control de los impulsos e insultáis a gente, mientras no matéis a nadie, no es problema. Es sano. En serio, ¿eh? Porque voy añadiendo, la rabia ocurre cuando tú has salido de tu centro, ¿vale? Y es una señal para volver a tu centro y la rabia esconde el potencial de activar chakras inferiores y la conexión a tierra, con lo cual es colocarte en tu centro. Entonces, si lo usamos proactivamente, podemos utilizar la rabia para detectar cuándo nos hemos salido de nuestro centro y para usarla para volver a nuestro centro. Así que no la descartéis, no la reprimáis porque es muy positiva. Entonces, ¿cómo puedo usar la rabia para volver a mi centro? Muy sencillo. Sentirlo en chakras inferiores, ¿vale? En primer y segundo chakra, que es bajo vientre y es el suelo pélvico y bajo vientre. Y desde allí, como sentir la rabia y enviar la energía a la tierra. Y definir qué quiero y qué no, ¿vale? Eso, el pequeño inciso de la rabia. En fin, volviendo a las proyecciones, escribir esas críticas, esos insultos o despotricar o lo que queráis. Y a continuación, lo que hay que hacer es tirar del hilo, como os he dicho, tirar del hilo para ver eso qué significa para ti. No sé, si hay que poner un ejemplo de una cualidad que ha escrito, lo puedo poner por el chat y lo puedo utilizar ahora como muestra. Entonces, a ver, animaros a escribir algo. ¿Quién se anima? Ah, mira, hay un chat aquí, espérate. Ah, no, Fermín. Bueno, si alguien quiere escribir algo, aquí. Me jode que me critiquen. Muy bien, vale. Me jode que me critiquen. Vale, entonces, ¿qué significa para ti, Silvia, que te critiquen? ¿Qué significa eso para ti? Y aquí cada uno puede incluso apuntar lo que significa para ellos. Que me mientan, vale. Para ti, Silvia, significa que me mientan, ser juzgada. Muy bien. ¿A que no todo el mundo ha pensado lo mismo?
a que hay otros que han pensado otras cosas. ¿Cómo lo veis? Si alguien más quiere decir, mira, María dice que me... Ah, vale, vale. María dice que me mientan. Silvia dice sentirse juzgada. Vale, vale. Entonces, veis que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, volvemos con Silvia, sentirse juzgada. Y me dice, yo critico a mi hermana porque cambio constantemente de opinión. A mí me cuesta mucho decidir cosas. Ahí Esme directamente se está viendo su propia proyección, ¿no? Y saber que no me den atención, ¿vale? Entonces, aquí vamos viendo que cada persona lo ve de una forma diferente. Entonces, Silvia dice, criticar significa sentirse juzgada, ¿vale? Entonces, ahora, con sentirse juzgada, Silvia, y cada uno con lo que ha sacado después de su proyección, de lo que significa para uno mismo, Silvia, ¿de qué manera tú, en qué momentos tú o ante quién tú juzgas? No hace falta que lo digas como tal, 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 sino de lo que se trata es que empieces, que en tu cabeza empiecen a aparecer varias imágenes de situaciones en las que tú juzgas. Y que eso como que van cayendo fichas, ¿no? Es como que, ostras, 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 ostras. Y eso hace que tu energía, ese es el momento en que tu energía está entrando en ti, ¿vale? Entonces la respuesta correcta sería, wow, muchas, ¿no? Así que, ¿de qué manera tú juzgas? Luego también vamos a preguntar, por ejemplo, ¿de qué manera no juzgas y quizá deberías? Sí, cuando estoy con gente que se pone a criticar, acabo juzgando, por ejemplo. Y aquí viene, Silvia, ¿de qué manera tú no juzgas y quizá deberías juzgar? ¿Vale? Que sería el darle la vuelta. O ante qué personas tú no juzgas y quizá deberías juzgar. Si juntamos, podemos esto seguir elaborándolo, ¿no? Cuando lo haces, de qué manera, ante qué personas, en qué situaciones, de qué manera no lo haces y quizá deberías. Y hay veces que podemos darle más vueltas. En este caso es más simple. Carla dice, yo me critico a mí, Sabine también. Sí. Entonces, después lo que hacemos es juntar, en este caso, juzgar, o sea, yo juzgo, pero otras veces, en la pregunta de Silvia también debería juzgar. Más que juzgar, por ejemplo, debería ser en qué momentos yo confío tanto en los demás porque no les he juzgado, porque los he aceptado demasiado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, yo juzgo y otras veces yo no juzgo, pero quizás debería. Entonces, ¿cuál es el talento que hay entre juzgar y no juzgar? ¿Vale? Por ejemplo, el discernimiento, el saber cuándo elegir lo que para ti es bueno y lo que no es bueno. ¿Se ve, Silvia? Entonces, el talento para saber elegir lo correcto en cada momento es la unión de a veces juzgo mucho y otras veces no juzgo y acabo que, o sea, no he filtrado a la gente que hay a mi alrededor y lo que está sucediendo. También debería juzgar. Mi tema de hoy justo eso, dudo en el discernir, dice Brigitte. Sí, sí, el equilibrio. Entonces, siempre el talento va a ser la unión de ambas cualidades, ¿vale? Si alguien quiere poner algún otro ejemplo, a ver qué había por allí. Si queréis escribir. Voy a beber un poco de agua. A ver, animaros, animaros. ¿Hay alguien más escribiendo algo? A ver, me suele pasar que mi pareja, esto me lo han puesto en privado, que mi pareja no es cariñosa y siento que tiene un cierto desinterés en la relación. Vale, lo voy a llevar por donde más fácil me es porque como es algo más privado y lo estamos haciendo entre mucha gente y lo estoy grabando, entonces no me voy a meter en lo íntimo y privado de cada uno, pero me lo voy a llevar a mi ejemplo, a ver si te sirve a ti también. Entonces, si yo veo que mi pareja no es cariñosa, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que mi pareja no es cariñosa? Porque es algo que se dice socialmente. O
sea, todo el mundo dice, ¿mi pareja es cariñosa o no es cariñosa? Y ya está. Entonces, ¿qué está haciendo mi pareja para mí para que yo le haya puesto la etiqueta y le haya adjudicado el rol de que no es cariñoso? Pues quizá lo que esté viendo es que está cerrado. Entonces, lo que puedo, o sea, si tiro el hilo de no es cariñoso, es para mí que está cerrado, ¿vale? Entonces, me voy a preguntar a mí misma, ¿de qué manera yo estoy cerrada? ¿De qué manera yo me cierro a los demás? Y a lo mejor al principio no, yo no me cierro, yo soy abierta, a mí me encanta la gente, me gusta ir de fiesta, a mí me da igual, soy valiente, tal, tal. No, 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 no. No digas que no. O sea, cuando hacemos las proyecciones, nunca es que no. Hay que parar, hay que estar pausados y a veces hay que estar escribiéndolo porque escribir ayuda mucho a bajar y conectar. Te puede costar un poco. Ya os digo que el ego se va a querer resistir. El ego no quiere ver sus defectos porque se cree que va a ser rechazado, abandonado o que no va a valer nada, ¿no? Entonces se trata de, no, de verdad, o sea, si has proyectado algo, es tuyo. Entonces, quizá tú seas la cerrada. ¿De qué manera eres cerrada? Y dale vueltas y siéntelo hasta que llegue un momento en que de repente digas, ¡boom! Te ves en tu energía de cierre y dices, ¡ostras! Claro. Y de repente, por ejemplo, si eres mujer y con la que está cayendo justamente, las energías están muy disponibles para este tema, sería, ese cierre es porque las mujeres, para protegernos ante la disociación de nuestro lado masculino, lo que hemos hecho es nos hemos cerrado. Nos hemos cerrado emocionalmente, nos hemos cerrado energéticamente, nos hemos cerrado a sentir desde nuestra piel por miedo a sufrir, por miedo a que nos ataquen, por miedo a que ocurra una estimulación que es demasiado brusca y nos asuste y nos paralice. Entonces nos hemos acostumbrado a cerrar nuestros poros, a cerrar nuestra piel, ¿vale? Así que, ¿por qué? Por la pregunta contraria, ¿de qué manera, en qué momentos o ante quién no me cierro y quizás sí debería hacerlo? ¿Vale? Pues quizá no me cierro cuando me estoy entregando 100% a los demás sin habitarme y de esa manera, al estar fuera de mí, pues evidentemente me voy a vulnerar porque no estoy en mí. Si no estoy en mí, cualquier otra energía puede entrar en mí y no suelen ser energías simpáticas, suelen ser energías densitas y desagradables. Entonces vas y luego te encierras, pero te has cerrado con la mierda adentro. Entonces, ¿cuál es el talento de me cierro? No me cierro. No me cierro es una apertura. Me cierro. ¿Cómo me puedo cerrar y abrir al mismo tiempo? Pues quizá el estar en mí, en mi esencia, ser auténticamente yo, sería el talento. Me viene a la imagen como un capullo de rosa que está cerrado, pero o sea, sigue emanando su fragancia, aunque esté cerrado el capullo de rosa, sigue emanando su fragancia, sigue siendo la rosa. Y cuando las condiciones son adecuadas, porque hay sol, porque hay humedad, pues la rosa va y se abre, ¿vale? Pero se abre porque sabe detectar las condiciones adecuadas. Ese sería el talento en este caso. Otro dice aquí, Huawei Mate, dice, me molesta la gente que no hace nada y admiro mucho a los que hacen, son activos, pues juzgo a los segundos como exitosos y a los primeros como fracasados. Esto es un poco el ejemplo que puse antes, ¿no? O sea, los que tienen éxitos, los que hacen mucho, los admiro, ¿vale? Pues allí tú estás admirando una cualidad que es tuya, la capacidad de ser exitosa. ¿Qué significa ser exitoso? Porque exitoso es una etiqueta que hemos colocado socialmente. A lo mejor ser exitoso para ti puede ser estar continuamente moviéndote en el desempeño de una profesión que te gusta, ¿no? Por ejemplo, entonces para ti eso es tener éxito, o lo contrario,
Para ti tener éxito es la capacidad de agrupar a gente con la cual tú puedas colaborar y relajarte tú, ¿vale? Depende. Entonces, eso en cuanto a talento. Y en cuanto a la crítica de los fracasados, lo dicho, sería un poco como lo que vimos al principio, del obrero que estaba en la obra almorzando y nos vio pasar cuando íbamos con la bicicleta, ¿no? Entrenando. Entonces, si yo veo un fracasado, puedo proyectar, o sea, sobre esa persona es un fracasado. ¿Qué significa que sea un fracasado? Significa a lo mejor que es una persona que se ha quedado estancada en el pasado y no ha sabido superarse, por ejemplo. O es una persona que resuena con la miseria para mí. O, no sé, para cada persona va a ser ligeramente diferente. Entonces, para hacerlo un poco distinto al ejemplo de antes, me voy a inventar algo. A ver, ¿qué puede ser una definición de fracasado? Yo veo a esta persona como fracasada. Yo veo que es una persona que ha intentado hacer las cosas y no le salen, ¿vale? Que intenta hacer las cosas y no le salen. Entonces, ¿de qué manera yo, o ante qué situaciones, o ante qué personas, intento hacer las cosas y no me salen? ¿Vale? Entonces, de repente puedo ver que quizá yo no me esfuerce lo suficiente en hacer las cosas, o no tengo tolerancia a la frustración, o me identifico con ser alguien que no le salen las cosas. También puedo ver lo contrario. ¿En qué momentos, ante qué situaciones yo intento hacer las cosas y si me salen? Mira, aquí podríamos tener más variantes. Intento hacer las cosas y si me salen, y quizá no debería hacerlo, o quizá no debería intentarlo, o quizá no deberían salir, porque no son cosas que me enriquezcan. O de qué manera yo hago cosas que quizá no debería hacer. ¿Vale? Entonces, quizá el talento aquí, si unimos todas estas cosas, el repetir, el hacer lo que no debería hacer, el intentar lo que no debería intentar, el fracaso, pues quizá el talento sea en hacer algo nuevo, en crear algo nuevo y salir de mi zona de confort. ¿Vale? No sé si esa versión del fracaso si ha resonado contigo. ¿Alguna preguntita tenéis al respecto de las proyecciones? Aquí sí que si queréis, podemos hacerlo ya en audio, si alguien prefiere hablar en audio y en vídeo. Bueno, yo quería preguntar si siempre los talentos están detrás de una proyección negativa. Y Siempre. esto sucede también con las proyecciones positivas. Sí, siempre. Proyectamos todo, estamos proyectando todo el rato. Cualquier opinión que tengas sobre otra persona es una proyección, no puede ser de otra manera, y toda proyección esconde tu totalidad. Por tanto, esconde tus talentos, ya sea una proyección positiva o una proyección negativa. Entonces, cuando es una proyección positiva, es más fácil analizarlo, porque es tal cual, ¿vale? Lo que pasa es que también es más difícil al ego aceptar que puede llegar allí. Entonces, las proyecciones positivas es como el impacto que te puede dar verte en una proyección negativa, que es un impacto que realmente sientes cómo tu energía se mete en ti, es mayor con las proyecciones negativas que con las proyecciones positivas. Con las proyecciones positivas es más como un anhelo, como algo que está allí y que se va acercando a mi vida y que cada vez veo más cerca hasta que de repente yo me convierto en eso. ¿Vale? Por cierto, también se pueden ver, aquí pone Sabina algo, ahora veo. También se pueden ver en los talentos, no solamente en lo que admiras de otra persona, sino en las enfermedades y en los síntomas. Entonces, la forma de ver talentos en enfermedades y síntomas, o sea, el principio es el mismo. La vida quiere que tú seas más tú. Tú no eres más tú porque tu alma no está plenamente en el cuerpo.
¿Dónde está tu alma? Pues la mitad en tu cuerpo y la mitad proyectada por allí. En la medida en que nos vamos conectando con nosotros mismos, vamos activando los talentos, siendo más nosotros mismos. Entonces, ¿la enfermedad qué es? La enfermedad es los patrones egoicos tirando de un lado y tu alma tirando del otro y tu cuerpo en medio, y entonces la energía se estanca porque hace presión y de ahí surge la mala circulación del chi y deriva la enfermedad de allí. Entonces, una cosa que se puede hacer, por ejemplo, hay un diccionario de biodescodificación por ahí, bueno, rulan unos cuantos, y hay uno que es hay un par de aplicaciones para el móvil. Hay uno que es un diccionario de biodescodificación de 2016 que tiene el dibujo como de un feto o de un niño en la portada y que es así color rojo anaranjado. Eso está en la aplicación y en el PDF por internet. Y está súper guay, o sea, tiene un montón de síntomas y enfermedades. Lo tengo por aquí, creo, en el móvil, os enseñaré el icono para que podáis verlo. Entonces, si vais a ese diccionario, podéis ver, lo tenía en el móvil, aquí está. Podéis ver la definición de una enfermedad. Espera, el icono. Bueno, se verá chiquitito. Es ese que hay en medio, en la fila de arriba, a ver si se enfoca. Ahí. Ese es el dibujito, ¿vale? Entonces, luego cuando suba el vídeo de YouTube a internet, voy a poner el enlace del PDF y de la aplicación para que lo podáis ver. Entonces, en la enfermedad, en el síntoma, si lees la definición del síntoma, lo único que tienes que hacer es luego darle la vuelta. Por ejemplo, un problema de piel. ¿Qué nos habla la biodescodificación que son los problemas de piel? Es un problema de protección. Entonces, ¿cuál es el talento? O sea, ¿cuál es la enfermedad? ¿Qué significa la enfermedad? Que no te puedes proteger y, por ejemplo, creo una psoriasis para protegerme de algo. Entonces, ¿cuál es el talento? Primero protegerme a mí y luego proteger a los demás. Entonces, si actuamos en base a nuestros talentos, automáticamente se combustiona el pasado, se combustionan los patrones polarizados y todas las memorias celulares que nos hacen entrar en esas dinámicas de polaridades y de proyecciones. Entonces, si funcionamos, si reconocemos esos talentos en nosotros y simplemente lanzamos la intención al universo de ir hacia allá, es como, wow, universo, me doy cuenta de que esto es mi talento, el talento para proteger, pero yo ahora mismo no tengo ni idea. No pasa nada, o sea, tú dices, vale, universo, acepto que ese es mi talento, muéstrame el camino. O admiro a alguien que, por ejemplo, admiro a esta persona porque es muy famosa. ¿Por qué es muy famoso? ¿Eso significa que voy a ser famoso? No. ¿Qué es lo que admiras del famoso? ¿Qué rasgos admiras de esa persona? Esos son los rasgos que puedes llegar a interiorizar tú, ¿no? Entonces, si por ejemplo admiras de un famoso que le sigue mucha gente, pues quizá el talento tuyo sea que puedas comunicar a más personas de lo que lo haces, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se trata de reconocer esos talentos, tanto en las proyecciones tal y como lo hemos visto, de las cosas negativas, en las proyecciones de los talentos, incluso en las enfermedades, ir reconociendo esos talentos y si quieres te lo puedes ir apuntando como el final o sea, un viaje, no es un final de viaje porque nunca llegas al final, ¿no? Pero es como un destino, o sea, es algo que en el futuro se va a activar en ti y tú pones la intención de que eso se active. Ya ahí tu mirada va a estar hacia adelante y va a alimentar más tu energía y con tu atención esa posibilidad que la contraria, que es la conciencia de separación, ¿no? A ver, me duele justo el pie izquierdo. El pie izquierdo tiene que ver, o sea, bueno, la pierna derecha es deseo contrariado, si eres diestro. La pierna izquierda es acción contrariada y los pies tienen que ver con mamá, ¿vale? Entonces, los pies tienen que ver con la madre, con tu rol como madre o tener que, ya sea de hijos físicos o de amigos, personas, clientes y demás, ¿no? Y si está en el pie izquierdo, pues a lo mejor es que es acción contrariada, que tú has querido hacer un rol de madre diferente, esto en cuanto a síntoma. Tú has querido cuidar a alguien que no te ha dejado o tú
o no has podido cuidar a quien deseabas cuidar, o te has tenido que quedar cuidando a alguien cuando no querías, no sé, diferentes opciones así, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el talento? El elegir cuidar a las personas que quieres cuidar, ¿no? O sea, el elegir tu forma, no por obligación, no por determinismo transgeneracional, sino tu propia forma de cuidar a otros, habiéndote cuidado a ti misma también, ¿no? Sin lealtades al pasado y a programas pasados, ¿no? Por ejemplo, había una pregunta antes de Sabine, a ver si llego a verla. Sabine. Si admiras a alguien pero no te sientes capaz de hacer lo mismo que ella, es una proyección, vale, sí, efectivamente. Si admiras a alguien es una proyección. Si yo admiro a alguien y estoy todo el rato pensando, soy incapaz de hacer eso, soy incapaz de hacer eso, soy incapaz de hacer eso, pues evidentemente no se va a activar el talento, porque te estás cerrando al talento. Por cierto, ¿tienes alguien que percibes como cerrado a tu alrededor? Entonces, lo único que tienes que hacer es abrirte a ello, ¿vale, Sabine? Paula dice, cuando admiras a la gente que se lanza a hacer cosas aunque sin pensar si sabrán y la artrosis que simboliza. Aunque sin pensar si sabrán. La artrosis, no me lo sé de memoria, pero creo que era algo en la línea de como formas muy anquilosadas de hacer las cosas, ¿no? O sea, como patrones muy rígidos. Entonces, si admiras a alguien que se lanza, pues es justamente lo contrario de esa rigidez, ¿verdad? Es alguien que se atreve, que no le importa fracasar. Y en realidad es hacia donde vamos. Más bien es hacer las cosas de manera mucho más intuitiva e impulsiva, hacerlas desde el corazón, no desde la mente. Entonces, desde la mente nos boicoteamos mucho, nos metemos muchos filtros, muchas imposiciones, mucha exigencia y no nos permitimos, ¿no? Y esas imposiciones, esas exigencias nos terminan anquilosando, ¿no? Que es esa artrosis, y no nos permite vivir la vida de manera más fluida y plena. Entonces, ¿cuál sería el talento? Pues atreverse, hacer las cosas con menos juicio, pero con una base, si la artrosis, por ejemplo, es en las manos, digamos, una base en cuanto al trabajo, pues una base de técnicas, una base de conocimiento práctico y sobre esa base la capacidad para lanzarte y hacer, ¿no? Pues no sé si hay más preguntitas por allí. Hoy ya lo tenemos. Sonia, ¿qué te parece? La verdad es que me parece todo muy interesante. Fíjate que siempre lo hago, vamos, que lo he hecho varias veces, pero siempre sacas más cositas, ¿no? Muy, muy interesante. Y pues eso, pues nada, entonces os animo a todos a hacer este ejercicio de proyecciones, a no rendiros, a ser amables y dulces con vosotros mismos cuando lo hagáis, a escribirlo, a ver paso por paso, a tirar del hilo de la primera palabra que sale, a comprender que lo que estás haciendo es un acto de amor hacia ti, porque estás recogiendo toda tu energía, te estás calmando, te estás colocando en tu sitio y encima estás integrando tu alma y activando tus talentos. Y luego a buscar, tampoco no tengáis prisa por descubrir cuáles son los talentos. O sea, lo escribís, a lo mejor no sabéis lo que es, pero os vais haciendo la pregunta, ¿no? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Y solo por el hecho de fijaros en eso y lanzar la intención en querer saber cuál es tu talento, te van a aparecer cosas en tu alrededor en la vida, porque estamos creando nuestra realidad con la mente todo el rato, y te van a aparecer personas que de repente representan justo esos talentos que tú estabas viendo en tus proyecciones. Así que permite que sea la vida también que te vaya informando, no uses demasiado la mente, solo úsala de puente para observar y a través de la escritura es una buena manera. Así que bueno, cómics, el trabajo de Byron Katie. Sí, el trabajo de Byron Katie es un trabajo muy interesante de proyecciones. Está muy desglosado, como muy paso por paso y te permite hacer el trabajo muy bien, pero no tiene la parte de talentos.
Y para mí es fundamental, porque si no se puede quedar en una especie o sea, el ego tiene muchos mecanismos de defensa, entonces aunque tengas muchas ganas de hacer las proyecciones, enseguida se te puede ir y en vez de realmente conectar con el beneficio, que es que tu energía se quede contigo, el ego se puede meter en una historia de que no puedo ser malo, soy culpable, y no nos interesa que haga eso, o sea, tenemos que darle alimento y al ego le gusta comer talento, o sea, le gusta sentirse guay, entonces si le das talento al ego se va a quedar mejor y te vas a quedar más en ti. Es muy fácil disociarse y pensar que voy a hacer esto porque soy muy bueno y en el fondo lo que estás diciendo es que eres muy malo porque tienes defectos, ¿no? Pero bueno, lo de Byron Katie está muy bien también. Pues nada, Sonia. Pues estupendo, muchísimas gracias a todos por venir, muchas gracias Guío por toda esta información tan interesante y bueno, esperamos que volváis todos la semana que viene y espero que tú Guío vuelvas. El mes que viene vamos a ver cómo hacemos, si lo hacemos en presencia física y grabado por Zoom, vamos a ver cómo, Sí. si hacemos un mix o seguimos por aquí, pero vamos, aquí estaremos, Sí. seguro. Pues muchas gracias a todos, los de ahora y los que nos veáis en el futuro, y espero que pongáis todo esto en práctica, ya me contaréis. Fenomenal. Y yo aprovecho un poco los que no conocéis Maski, pues os animaría a que entras en su página web que es maski.es y bueno, pues ahí veréis, estamos haciendo bastantes cositas online, ahora hemos sacado una suscripción con 4 clases a la semana, que bueno, creo que es un poco para seguir trasladando ese estilo de vida sano que nos puede ayudar a estar mejor y bueno, pues si tenéis un poco de interés podéis entrar y buscar información ahí. Sí. Para los que no conocéis Maski y nos veáis en el futuro, es www.masqi, porque es de la energía chi.es, ¿vale? Y es un hotel boutique que hay en Bañeres de Mariola, que es un sitio súper especial, se llama Maski The Energy House, y la verdad es que es una casa que tiene una energía brutal. Que es la energía de Sonia. y que ahí, pues eso, se hacen cosas muy chulas para hacer retiros, para estar hospedado un tiempo, unos días, un fin de semana. Es un sitio muy recomendable. Muchas gracias, guapa. Y bueno, y vivir desde el ser.com para los que aún no conocierais a Guío, pues muy interesante y tiene además tiene muchas recetas, muchas prácticas, o sea que no es teoría, es práctica, o sea que daros un paseíto por allí que es muy interesante. Bueno, pues que paséis todos un buen sábado y nos vemos pronto. Y feliz solsticio y eclipse. Exacto, exacto, a ver qué pasa. Y feliz Día Internacional del Yoga, que es mañana. Muchas cosas. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Chao.